Lo que percibes como realidad es solo la punta del iceberg, una diminuta fracción de lo que realmente existe. Cada día caminas por este mundo viendo solo aquello que tus sentidos físicos te permiten captar, ignorando las vastas dimensiones que existen justo frente a ti, invisibles pero presentes. Esta limitación no es un error ni un defecto, sino un mecanismo de protección. El universo guarda ciertas verdades hasta que estamos preparados para comprenderlas. Imagina que pudieras ver todos los espectros de luz, escuchar todas las frecuencias sonoras, percibir cada campo energético que te rodea. Tu sistema nervioso colapsaría ante tal avalancha de información. Es por eso que existen lo que podríamos llamar velos, filtros cósmicos que nos muestran solo aquello que podemos procesar en nuestro nivel actual de conciencia. Estos velos no son impuestos desde fuera, sino que forman parte de nuestra propia estructura perceptiva. Son como capas de una cebolla que se van desprendiendo conforme evolucionamos espiritualmente. Y cuando uno de estos velos se levanta, lo que antes era invisible súbitamente se manifiesta ante nosotros con claridad cristalina, transformando nuestra comprensión del mundo y, por supuesto, de nosotros mismos. La pregunta no es si existen otras realidades, sino qué ocurre cuando estamos listos para verlas. Este despertar no es aleatorio ni está reservado para unos pocos, es el destino natural de toda conciencia en evolución. Sabemos que existe una danza eterna entre el observador y lo observado, una relación íntima que determina lo que llamamos realidad. No somos espectadores pasivos del mundo, somos participantes activos en su creación. Cada observación es un acto creativo donde nuestra conciencia se encuentra con el universo en un punto de contacto único e irrepetible. Tu mente, más que un receptor de información, es un filtro sofisticado que selecciona, interpreta y organiza los datos sensoriales según tus creencias, expectativas y patrones de pensamiento establecidos. Lo que ves no es el mundo tal como es, sino el mundo tal como tú eres. Es una proyección condicionada por tu historia personal, tu educación, tus traumas y tus momentos de iluminación. Podemos estar parados uno al lado del otro, observando en la misma dirección, y te aseguro que definitivamente no veremos lo mismo. Una vez más, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Este fenómeno recuerda notablemente los descubrimientos de Jacobo Greenberg, quien propuso que la realidad que experimentamos surge de la interacción entre nuestra conciencia y lo que él denominó una matriz informacional preexistente. Según su teoría, no percibimos el mundo directamente, sino que co-creamos una representación coherente a partir de un campo subyacente de potencialidad. Cuando observas una flor, por ejemplo, no estás viendo la flor en sí, sino tu interpretación de ella. La flor como objeto independiente y la flor como experiencia subjetiva son dos aspectos de una misma realidad indivisible. Es este entrelazamiento el que hace que nuestra percepción sea fundamentalmente dual, objetiva y subjetiva simultáneamente. Esta dualidad explica por qué dos personas pueden experimentar el mismo evento de maneras radicalmente diferentes. No están viendo realidades distintas, están co-creando versiones personalizadas de una misma matriz de posibilidades. El universo responde a tu nivel de conciencia, mostrándote exactamente lo que estás preparado para ver en cada momento de tu evolución. Cuando comprendes esta naturaleza participativa de la percepción, empiezas a asumir responsabilidad por el mundo que experimentas. Ya no eres víctima de una realidad externa, sino un co-creador consciente de tu experiencia vital. En otras palabras, si no te gusta lo que ves, cambia la forma en que lo ves. Existen momentos en la vida donde el velo entre lo visible y lo invisible comienza a adelgazarse. Tu conciencia empieza a expandirse sutilmente y el universo responde mostrándote señales de que estás listo para percibir capas más profundas de la realidad. Estas señales no suelen manifestarse como revelaciones dramáticas, sino como susurros que requieren atención consciente para ser notados. Uno de los primeros indicadores es la aparición de sincronicidades en tu vida, esas coincidencias significativas que desafían las leyes de la probabilidad. Pensar en alguien y recibir su llamada segundos después, encontrar repetidamente el mismo número o símbolo, o recibir exactamente la información que necesitabas en el momento preciso. Estas sincronicidades no son accidentes aleatorios, constituyen un lenguaje mediante el cual el universo se comunica contigo. Los patrones recurrentes se vuelven evidentes cuando estás preparado. Situaciones, personas y lecciones similares aparecen una y otra vez hasta que captas el mensaje subyacente. Es como si la vida te estuviera presentando el mismo examen en diferentes formatos hasta que logras aprobarlo con completa comprensión.
La intuición también se intensifica. Comienzas a saber cosas sin saber cómo las sabes. Esta sabiduría interna se manifiesta como una certeza silenciosa que trasciende el pensamiento racional, no necesita justificarse ni explicarse, simplemente es. Otra señal reveladora es una creciente sensación de interconexión. Las barreras que antes separaban tu experiencia del resto del mundo comienzan a disolverse. Percibes una red invisible que conecta todos los seres y eventos, y tu lugar dentro de esta vasta trama de relaciones se vuelve más claro. También notarás que el tiempo parece comportarse de manera diferente. Experimentas momentos de intenso presente donde pasado y futuro se desvanecen y solo existe el ahora en toda su plenitud. En estos estados de presencia, la realidad adquiere una cualidad cristalina, como si la estuvieras viendo por primera vez, libre de los filtros habituales de tu mente. Estos signos indican que tu conciencia está evolucionando, preparándose para recibir revelaciones más profundas sobre la naturaleza de la existencia. Hay también un instante preciso en el que la percepción ordinaria se quiebra, como un cristal que al romperse revela un panorama completamente nuevo detrás de su superficie. Este momento no siempre llega con relámpagos de iluminación, a menudo se presenta en la quietud de un instante aparentemente común que, de repente, se vuelve extraordinario. La primera vez que ves más allá del velo, la experiencia puede ser tan sutil como profunda. Quizás estés contemplando una puesta de sol y, de pronto, ya no eres solo un observador de la belleza, sino que te sientes parte inseparable de ella. Los límites entre tu ser y el atardecer se desdibujan y, por un instante fugaz, comprendes que nunca hubo separación. Este despertar rara vez es un evento único y definitivo. Más bien, se asemeja a un amanecer gradual, donde la luz va revelando lentamente el paisaje que siempre estuvo ahí. Cada revelación abre la puerta a una comprensión más profunda en un proceso que se despliega orgánicamente a lo largo del tiempo. Lo que caracteriza estas experiencias es una sensación de reconocimiento. No es tanto que estés descubriendo algo nuevo, sino recordando una verdad que siempre supiste en lo más profundo de tu ser. Es un reencuentro con tu esencia, con esa parte de ti que trasciende las limitaciones de la identidad personal. El asombro que acompaña este despertar es semejante al de un niño que ve el océano por primera vez. Es una mezcla de reverencia, humildad y gratitud ante la vastedad de lo que ahora puedes percibir. La realidad conocida se transforma, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado, y en ese cambio, todo se renueva. Me gustaría preguntarte ahora, ¿has experimentado momentos donde sentiste que el universo te estaba mostrando algo especial, algo reservado solo para ti? Quizás fue una sincronicidad tan perfecta que te dejó sin aliento, o una revelación que cambió tu perspectiva para siempre. Dime, ¿has sentido que, aunque sea por un corto momento, te vuelves uno con el todo? Tu mente no es simplemente un producto de la actividad cerebral. Es un campo de influencia que se extiende más allá de los límites físicos de tu cuerpo. Cada pensamiento que sostienes, cada creencia que alimentas, cada emoción que cultivas genera ondulaciones en el tejido mismo de la realidad. No estás pensando sobre el mundo, estás pensando el mundo. Este poder creador de la conciencia no opera de manera caótica o aleatoria. Sigue patrones coherentes que responden a la intención sostenida y a la claridad de visión. Cuando mantienes consistentemente un pensamiento o una creencia, este actúa como un imán que atrae circunstancias, personas y experiencias resonantes con su frecuencia. No es magia ni misticismo vago, es un principio fundamental de cómo la conciencia interactúa con el campo universal de posibilidades. Cuando comprendes que tu mente es un instrumento creador, comienzas a asumir responsabilidad por los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, que estás proyectando. Lo que asumes sobre ti mismo, sobre los demás y sobre cómo funciona el mundo actúa como una semilla que eventualmente florece en tu experiencia manifestada. Esto transforma radicalmente tu relación con la realidad. Ya no eres un observador de circunstancias externas, sino un participante en su creación. Métete eso en la cabeza, la frontera entre lo interno y lo externo es solo una ilusión conveniente, pero limitante. Tu conciencia no está dentro del mundo, el mundo está dentro de tu conciencia. Los patrones mentales restrictivos son como cadenas invisibles que limitan tu percepción y experiencia de la realidad. Estos patrones, formados a lo largo de años de condicionamiento, crean una prisión conceptual que confundimos con los límites del mundo.
Pero estas paredes son ilusorias, construidas por pensamientos repetitivos y creencias no examinadas. Liberarse de estas limitaciones autoimpuestas comienza con el reconocimiento de su naturaleza ficticia. No son verdades absolutas, sino historias que nos hemos contado tantas veces que las hemos confundido con la realidad misma. Al cuestionar estas narrativas dominantes, creamos fisuras en su aparente solidez, permitiendo que una nueva luz penetre en nuestra conciencia. La imaginación consciente emerge entonces como una herramienta transformadora de incalculable poder. A diferencia de la fantasía escapista, la imaginación consciente es un acto deliberado de creación desde un estado de presencia plena. Cuando imaginas desde este espacio, no estás soñando despierto, estás comunicándote directamente con el campo de posibilidades infinitas, imprimiéndole nuevos patrones que gradualmente se manifestarán en tu experiencia. El silencio interno representa otro portal crucial hacia percepciones expandidas. En los espacios entre pensamientos, en la quietud que surge cuando la mente parlante se calma, se revela una inteligencia más profunda que trasciende las limitaciones del pensamiento conceptual. Esta sabiduría silenciosa no conoce barreras ni obstáculos, percibe directamente la naturaleza interconectada de toda existencia. Trascender las limitaciones no significa rechazar la realidad material o negar la experiencia humana. Por el contrario, implica abrazar plenamente nuestra condición encarnada mientras reconocemos que, al mismo tiempo, somos infinitamente más de lo que aparentamos ser. Esta paradoja viviente es precisamente el umbral donde el universo comienza a revelarnos sus secretos más profundos. La realidad que experimentas día a día no es una estructura externa e independiente, sino un reflejo preciso de tu estado interior, como un lago cristalino que devuelve la imagen de quien se asoma a sus aguas. El universo te muestra constantemente aspectos de ti mismo que, de otro modo, permanecerían invisibles. Esta cualidad reflectante del cosmos no es metafórica, sino literal en el sentido más profundo. Cuando observas conflicto en el mundo externo, estás percibiendo el conflicto dentro de tu propia conciencia. Cuando experimentas armonía y belleza, estás conectando con esas mismas cualidades en tu ser. No hay separación real entre el observador y lo observado, son dos aspectos de una realidad unificada que se desdobla para conocerse a sí misma. Este principio explica por qué el universo parece saber exactamente cuándo estás preparado para ver más allá de las apariencias superficiales. No es que el cosmos posea una inteligencia separada que evalúa tu nivel de desarrollo, es que tu propia expansión de conciencia automáticamente reconfigura lo que eres capaz de percibir. A medida que tus filtros internos se transforman, la realidad reflejada cambia correspondientemente. El camino hacia la percepción expandida requiere mantener una actitud de apertura constante. La certeza rígida es enemiga del descubrimiento. Es en los espacios de no saber donde las revelaciones más profundas encuentran su hogar. Cultiva la disposición de un eterno principiante, dispuesto a abandonar incluso tus certezas más preciadas cuando una verdad más amplia se presente ante ti. Recuerda que lo que el universo te revela cuando estás listo no es información externa, sino aspectos de tu propia naturaleza infinita que habían permanecido dormidos. El despertar es, en esencia, un proceso de recordar quién eres verdaderamente. Las posibilidades que aguardan más allá de nuestros actuales límites perceptivos son literalmente infinitas, mundos dentro de mundos, dimensiones entrelazadas con otras dimensiones, niveles de realidad que desafían nuestra comprensión actual. Estos reinos no son inalcanzables, son tu herencia natural como ser consciente en un universo consciente. Cuando estés listo para ver, mira hacia adentro. Como siempre, recibe un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo. Por hoy me despido, deseándote todo lo bueno del mundo y agradeciéndote por tu compañía. Nos vemos pronto. Mantente despierto.